La carretera estaba desierta, solo el viento corría, arrastrando hojas secas, envolviendo un silencio que parecía honrar lo que había ocurrido allí. El cuerpo de ella yacía de lado, junto al asfalto agrietado, como si aún intentara proteger algo. La cabeza, ligeramente inclinada, mantenía la mirada perdida en el horizonte. Había salido temprano, en busca de comida. Su estómago llevaba días vacío, pero lo que más dolía era otro tipo de vacío, el que nacía de la urgencia de volver. Sus 6 crías se habían quedado solas, y ella lo sabía. No tenían a nadie más que a ella. El faro de un coche apareció de repente. El sonido fue seco. El dolor, breve, pero el miedo, ese duró más. Miedo de no poder regresar, miedo de no llegar a tiempo, miedo de dejarlos, tan pequeños, tan frágiles, sin siquiera saber qué hacer con el hambre. Allí, entre los matorrales, donde la tierra era fría y las hojas húmedas se pegaban al cuerpo, 6 pequeñas vidas se acurrucaban en silencio, temblaban, maullaban bajito, como quien llama sin hacer ruido, esperando no atraer los peligros del mundo. Sus pancitas gruñían, pero lo que más dolía era la espera. Mamá siempre volvía, traía un pedacito de comida, un gesto con el hocico, el calor de un abrazo en forma de lamido. Ella era todo lo que tenían. Y ahora, hacía horas, que no volvía. Uno de ellos se atrevió a salir del nido improvisado, dio 3 pasitos y se detuvo. El olor en el aire era raro, fuerte, aterrador. Siguió el rastro de su madre, encontró el cuerpo, olfateó, maulló, insistió. Acercó el hocico, pero ella no respondió. Ni un parpadeo, ni un ronroneo, nada. El gatito volvió corriendo y se lanzó entre sus hermanos, intentando esconder una verdad que aún no comprendía. El matorral se volvió aún más silencioso. La noche cayó temprano ese día. El frío cortaba como cuchilla. Y el miedo parecía crecer entre las hojas, rodeando los pequeños cuerpos encogidos. Intentaban darse calor, pero el de mamá hacía falta. Si llegaste hasta aquí y estas historias tocan tu corazón lleno de amor, suscríbete al canal. De verdad, lo necesitamos para seguir. Cada suscripción ayuda con los costos de comida, medicinas y rescates. Compartimos historias reales de resiliencia animal, y cada visualización ayuda a contar una más. En los comentarios y en la descripción te explicamos cómo puedes conocer nuestro proyecto y, si quieres, apoyar de otras formas, sin presión, con cariño. Y cuéntanos, en los comentarios, la historia de tu mascota. Tal vez inspire un próximo video. La noche cayó sin pedir permiso. Oscura, densa, silenciosa. En el matorral, el viento hacía que las hojas bailaran de forma extraña, como susurros de algo que los gatitos no entendían. Se acurrucaron aún más, juntándose, tratando de imitar el calor que su madre les daba con el cuerpo. Pero no era lo mismo. No tenía su olor, ni el sonido del corazón latiendo cerca. Era un calor incompleto, lleno de temblores y suspiros cortos. El frío se metía por las patitas, subía por la espalda y congelaba incluso los maullidos. Uno intentaba lamer al otro, como había visto hacer a su madre, pero la lengua le temblaba. Otro se alejaba un poco, con los ojos fijos en la oscuridad, tratando de entender el mundo a su alrededor, pero todo parecía demasiado grande y aterrador. De pronto, un crujido, una hoja seca siendo aplastada. Todos se detuvieron. El corazón, si es que cabía en un cuerpo tan pequeño, se aceleró. El sonido era de alguien, o de algo, tal vez un depredador, tal vez el final. Se escondieron. Pasaron minutos que parecieron horas. El sonido se fue, pero el miedo quedó, como una sombra que se niega a marcharse. El hambre volvió de nuevo, cruel, insistente, afilada como diente. Uno de los gatitos se arrastró hasta un rincón y encontró algo que se movía. Un insecto, pequeño, desagradable, vivo, pero era todo lo que había. Intentó atraparlo. Otro lo vio. Corrió. Pelearon. Garras pequeñas, mordidas sin fuerza, maullidos más fuertes que el silencio. Era hambre, solo eso. Pero dolía. Los demás miraban, sin saber si debían ayudar o esconderse. Era la primera vez que peleaban entre ellos. No era su culpa, era la desesperación. La necesidad de sobrevivir. El insecto escapó. Y ellos lloraron maullidos cortos, débiles, dolorosos. Cada cuerpecito parecía decir,
Solo quiero que mamá vuelva. Pero ella no volvía. La madrugada llegó con más viento, más frío y más miedo. Nadie podía dormir de verdad. El más pequeño sollozaba bajito, como si soñara con el calor de un abrazo. Otro apretaba los ojos, intentando no llorar, pero las lágrimas venían igual, porque lo que sentían era algo que ni sabían nombrar. Era abandono, era soledad, era ese tipo de dolor que solo se siente cuando se es demasiado pequeño para protegerse y demasiado grande para no entender que el mundo es peligroso. En el cielo no apareció ninguna estrella. El matorral seguía allí, testigo mudo de un dolor que nadie veía. Si ahora mismo sientes ganas de abrazar a estos pequeños, es porque aún tienes un corazón que siente, y quizás, solo quizás, tu compasión pueda cambiar el destino de uno de ellos. El sol apenas apareció ese día. El cielo, cubierto por nubes bajas, parecía respetar el luto silencioso en el matorral. La brisa soplaba despacio, casi como un suspiro cansado. Uno a uno, los gatitos salieron de donde se escondían, en silencio, sin avisarse, sin llamar, como si una fuerza invisible los guiara. Sabían el camino, aunque nunca lo habían memorizado. El cuerpo sabía a dónde ir. La hierba aún estaba aplastada, las hojas, demasiado quietas. Y allí estaba ella, la madre. Alguien había arrastrado su cuerpo hacia un lado del camino, pero seguía allí, ya rígido, con los ojos cerrados, como si llevara dormida demasiado tiempo. El primero en acercarse fue el más pequeño. Temblando, con las patitas llenas de barro, se arrastró hasta su hocico, olfateó despacio, luego más fuerte, como si el olor pudiera confirmar que aún era ella. El segundo llegó detrás y lamió su oreja, como hacía cuando quería cariño, pero no hubo respuesta. Ni un movimiento, ni un sonido. Nada. El tercero dudó. Miró a los lados, como si alguien fuera a detenerlo, pero no había nadie. Solo ese silencio pesado que dolía en el pecho. El cuarto no se acercó. Se detuvo a unos pasos, se sentó y se quedó mirando, como si no lo creyera, como si esperara que ella abriera los ojos y dijera que era solo una broma. El quinto lloró, un maullido débil, largo, como si sacara de adentro un dolor que ya no cabía. Se acostó junto a ella. Pegó su cuerpecito al vientre de la madre, como hacía cada noche. Cerró los ojos y esperó. Tal vez ella despertara, tal vez sintiera el calor, tal vez se moviera un poco. Ella no se movió. El sexto llegó al final, despacio, con los ojos húmedos. Apoyó la cabeza sobre el pecho de su madre y se quedó allí, escuchando, buscando el sonido familiar del corazón latiendo, pero no había sonido. Solo silencio. Y fue entonces que lo entendió. Ella no estaba dormida, no estaba cansada, no iba a volver. El tiempo se detuvo allí, en ese espacio entre la añoranza y la esperanza, en ese momento en que su infancia terminó. La despedida no tuvo palabras, no tuvo rituales humanos, pero tuvo algo más puro, un respeto silencioso, un amor que dolía. Se quedaron allí mucho tiempo, como si quisieran guardar su imagen, memorizar cada detalle, cada marca, cada olor, cada recuerdo. El más apegado se acostó sobre ella y permaneció allí durante horas, incluso cuando empezó a llover, incluso cuando los otros se alejaron. Él todavía creía, todavía esperaba, porque era su madre, lo único que conocían del mundo, la única certeza que tenían. Y ahora ya no quedaba nada. La lluvia lavó los cuerpos, empapó el matorral, pero no se llevó el dolor. Cuando por fin se levantó, era diferente, más lento, más vacío, pero con algo nuevo en la mirada, algo que nadie tan pequeño debería cargar. La ausencia. Regresaron juntos, sin prisa, sin maullar, como si supieran que ese momento pedía silencio. Fue entonces que entendieron lo que era la pérdida, lo que era no tener más, lo que era extrañar algo que no volvería. Y aunque no lo entendieran con palabras, lo comprendieron con el cuerpo, con el corazón, con la nostalgia. Los días que vinieron después fueron los más largos. El sol salía despacio y quemaba pronto. Las noches, frías, apretaban el estómago como un golpe mudo. La ausencia de la madre se volvió rutina, pero no alivio. El dolor seguía ahí, en todo, en el olor que faltaba, en el silencio sin maullidos de cuidado, en el hambre, que ya era parte del cuerpo.
Necesitaban comer. Pero, ¿qué sabe una camada de bebés sobre cazar? Nada. Solo tenían el instinto, y el instinto no venía con instrucciones. El primero en intentar fue el más curioso. Vio una hormiga caminar sobre una hoja, y se lanzó como un rayo, pero falló. La hoja giró. La hormiga desapareció, y él cayó de panza al suelo. Sus hermanos rieron. Una risa pequeña, casi sin fuerza, pero aún era risa. Pronto, todos estaban intentando. Saltaban tras mariposas, pisaban en falso siguiendo escarabajos, intentaban morder sombras que no sabían a nada. Era como jugar, pero un juego serio, de vida o muerte. La primera victoria llegó con un saltamontes. El más pequeño logró sujetarlo con sus patitas y lo mordió con fuerza. El insecto saltó. Él cayó de lado, pero volvió a morderlo y lo tragó entero. Se quedó quieto un rato, luego vomitó. Su cuerpo aún no sabía qué hacer con aquello. Uno de los hermanos, más desesperado, fue hasta el borde de un charco. El agua estaba turbia, estancada, pero tenía sed. Bajó la cabeza, intentando lamer con cuidado. El barro cedió bajo sus patas. Resbaló y medio cuerpo se hundió. El agua helada entró por su nariz. Desesperado, se debatió. Los hermanos corrieron, asustados. Fue el mayor quien lo sujetó por la piel del cuello y tiró con fuerza. Salió temblando, tosiendo, con los ojos cerrados por el miedo. Se abrazaron por mucho tiempo después. Nadie intentó beber de nuevo ese día. El tiempo pasó. Y con él, el peso de sus cuerpos fue desapareciendo. Las costillas comenzaron a marcarse. Las pancitas se hundieron. Los ojos, antes vivos, se volvieron opacos. La energía de los juegos se convirtió en lentitud. Los saltos se volvieron tropiezos. El maullido alegre, un lamento. Estaban adelgazando, debilitándose, más cerca del suelo que de la infancia. Pero aún había amor entre ellos. Dormían pegados, como si el calor del otro fuera todo lo que tenían. Compartían los pequeños hallazgos. Una lombriz aquí, un trocito de cáscara allá. Incluso con hambre, uno lamía al otro antes de dormir, como diciendo, aún estamos juntos. El mundo era demasiado grande, demasiado frío, demasiado hostil, y ellos, demasiado pequeños, pero seguir vivos ya era un milagro. Si alguien pasara por allí, vería solo maleza, pero dentro de ese matorral había un grupo de bebés luchando por un mañana. Ellos no sabían lo que era el futuro, pero sabían que no podían parar, aunque sus cuerpos estuvieran débiles, aunque sus barriguitas rugieran, aunque la lluvia volviera y el barro se pegara a sus patas, seguían intentándolo, porque la vida, por más dura que sea, aún llama, incluso en los cuerpos más pequeños, incluso en los corazones más heridos. Y solo con mirar, daban ganas de tomarlos en brazos, darles leche tibia, cubrirlos con una manta caliente, decirles que todo iba a estar bien. Pero en ese momento, aún no lo estaba. Estaban solos, hambrientos, frágiles, y con los ojos llenos de algo que ningún gatito debería cargar: miedo. Si esto te apretó el pecho, es señal de que tu corazón todavía late del lado correcto. Y por eso estas historias necesitan ser contadas, para recordar que hay vidas esperando por un gesto, por una mirada, por una oportunidad, y que a veces la diferencia entre el dolor y la salvación es solo una persona. El día comenzaba nublado, como si el cielo llevara el mismo peso que flotaba sobre el matorral. La brisa estaba fría, las ramas crujían con el viento, y los gatitos, ya tan delgados y lentos, apenas se movían. El más pequeño, ese que apenas lograba seguir a sus hermanos, intentó perseguir un escarabajo. Sus patitas torpes tropezaron con raíces húmedas, cayó, rodó entre hojas, y de repente quedó atrapado. Una rama atravesada formaba una pequeña trampa natural. Su pata trasera se enredó, y por más que luchaba no podía salir. El pánico llegó rápido, los ojos abiertos de par en par, el corazón acelerado. Maulló, primero bajito, luego fuerte, un maullido fino, agudo, que lo decía todo. Miedo, dolor, soledad. Un sonido que no era solo de un gato. Era el grito de un bebé pidiendo ayuda. Los hermanos lo oyeron. Se acercaron, pero no sabían qué hacer. Uno intentó tirar con los dientes, otro lo lamía, como si quisiera decir, tranquilo, pero no servía. La rama lo sujetaba con fuerza, lo hería, y el maullido se volvía más alto, más agudo,
más angustiante. Ese sonido atravesó el matorral, subió por el aire, se coló por las rendijas de las cercas, cruzó calles de barro, se deslizó entre las rejas de una pequeña casa amarilla. Del otro lado, alguien lo escuchó. Era una niña, 10 años, con el cabello atado con cintas gastadas y ojos grandes, curiosos, atentos al mundo. Dejó de jugar, miró a su alrededor, escuchó de nuevo. Maullido. No era cualquier maullido. Era un grito. Soltó lo que tenía en las manos. Salió corriendo por el patio. Siguió el sonido. Subió a un muro. Miró por encima. Nada, pero el sonido venía de más lejos. Tomó un trozo de pan, lo metió en el bolsillo y caminó despacio, los ojos buscando entre el verde. Cada paso era una pregunta. ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? La maleza era alta, el suelo húmedo, pero ella siguió. El sonido se hizo más fuerte, y entonces lo vio. Pequeñito, temblando, maullando con todas las fuerzas que le quedaban, atrapado, solo. Se acercó con cuidado, se agachó, extendió la mano, pero él se encogió. Todavía tenía miedo, aún no sabía que ella era distinta. Ella habló bajito, con ternura, repetía palabras que no significaban nada para él, pero que traían calor. Tranquilo, no te haré daño. Aquí estoy. El gatito lloraba, pero con menos fuerza, como si esa mirada fuera diferente, como si por primera vez alguien lo hubiera visto. Ella intentó tirar de la rama. Estaba atascada. Usó ambos brazos. Empujó. La rama cedió. El gatito cayó de lado, jadeante, pero libre. Ella no lo tomó en brazos, solo se quedó allí, observando. Dejó el pedazo de pan en el suelo y se alejó. El gatito no comió, pero tampoco huyó. Se quedó allí, mirándola. Ella sonrió. Y volvió a casa, pero no lo olvidó. Esa noche, el gatito durmió pegado a sus hermanos, pero su corazón latía diferente. Había algo nuevo en el aire, algo que él aún no comprendía, lo que los humanos llaman esperanza. A la mañana siguiente, el cielo seguía pálido cuando ella volvió. No había desayunado, no le avisó a nadie, solo sabía que tenía que ir. En los brazos, una bolsa plástica. Dentro, trozos de carne cortados con cuidado, un recipiente con leche tibia, otro con agua limpia, y una mirada que cargaba más esperanza de la que ella misma entendía. El matorral seguía allí, igual de silencioso, escondido del mundo. Pero ella ahora conocía el camino, sabía dónde pisar y el sonido de la vida que habitaba ahí dentro. Se acercó despacio, con el corazón acelerado. Tenía miedo de no verlos más, de haber llegado tarde, de que todo hubiera sido solo una casualidad. Pero entonces, entre las ramas, un movimiento. Primero uno, luego otro. Los ojitos aparecieron entre las hojas, 6 pares de ojos, cansados y atentos. Espiaban a la niña que venía con olor a comida y pasos suaves. Ella se agachó, colocó los recipientes en el suelo con cuidado y esperó. No dijo nada esta vez, solo miró. Quería que sintieran que no iba a hacerles daño, pero su miedo era más grande que el hambre. Observaban con el cuerpo encogido, respiración corta, el instinto diciendo, «Esto es peligroso». Ella no se movió. Permaneció allí, con las rodillas en la tierra, la ropa sucia, el corazón apretado, y al final se levantó despacio, dio unos pasos hacia atrás y esperó. El primero en salir fue el más pequeño, el mismo de ayer, el que había sido rescatado de las ramas. Olfateó el aire, desconfiado, su pancita rugía. Se acercó con cuidado, paso a paso, hasta llegar a la carne, y comió como quien no sabe si aquello es real. Pronto llegaron los demás. Corrieron hacia la leche, luego hacia el agua. Comían con apuro, con hambre, con desesperación, como si todo pudiera desaparecer de repente. La niña miraba desde lejos y lloraba bajito, porque ver esos cuerpos frágiles alimentándose era como ver a la vida diciendo, «Aún estoy aquí». Pero ellos no la dejaban acercarse. Bastaba un movimiento brusco y corrían de nuevo al matorral. Era como si el pasado todavía hablara más alto, como si el abandono hubiera dejado cicatrices que ninguna comida podía borrar. Ella volvió todos los días, siempre por la mañana,
siempre con recipientes limpios, con carne fresca, con cuidado. Improvisó una casita de cartón forrada con un trapo viejo. La colocó allí, debajo del arbusto, donde el sol apenas llegaba. Y aunque ninguno entraba de verdad, ella dejaba ahí, cada día, un lugar donde pudieran sentirse vistos. El ritual se repetía. Ella llegaba, ellos esperaban, ella retrocedía, ellos comían, y luego regresaban al matorral. Era un juego de confianza, de paciencia y de amor. Ella sabía que no podía forzar nada, que el cariño no se impone, se ofrece y se espera. En el fondo, la niña también conocía el dolor, sabía lo que era esperar a alguien que no llegaba, sabía lo que era tener miedo de confiar. Tal vez por eso entendía tanto a esos 6, y aunque ninguno se dejara tocar, ella ya los amaba como si fueran suyos. Si sentiste que tu corazón latía más lento mientras escuchabas esto, es porque, en el fondo, también entendiste. El miedo no es ausencia de amor, es solo el reflejo de lo que fue herido demasiadas veces. Y toda confianza comienza con el gesto simple de quedarse. Ella se quedó. Y eso ya era más de lo que ellos habían conocido jamás. Ella pensó en ellos, en los 6, tan pequeños, tan frágiles, tan invisibles para el mundo. Corrió hasta el armario del patio, agarró un viejo impermeable, se lo ató a los hombros y recordó la caja de cartón que había dejado hacía unos días, forrada con trapitos y pedazos de tela vieja, pero esa caja, lo sabía, se desharía con la lluvia. Tomó la bolsa de comida, un recipiente con leche, otro con carne en trocitos, una manta pequeña, y salió corriendo. El matorral ya se inclinaba con el viento. El aire olía a tierra mojada antes incluso de que cayera la primera gota. Llegó jadeando. Los gatitos estaban allí, acurrucados junto a la caja, con los ojos atentos, los cuerpos temblorosos, como si ya sintieran que esa noche no sería buena. Intentó tomar a uno de ellos. «Ven, pequeñito, ven conmigo», pero él corrió. Los demás también. Huyeron, como siempre. El miedo seguía siendo más fuerte que el amor. La niña se sentó en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía qué hacer. Sabía que no podía obligarlos, pero tampoco podía dejarlos así. Miró a su alrededor, buscando algo, y vio un tambor viejo, abandonado detrás del galpón, oxidado por fuera, pero seco por dentro. Lo empujó con fuerza, lo arrastró por el suelo, hizo ruido, pero no se detuvo. Colocó el tambor de lado, medio cubierto por las hojas, en una parte más alta del matorral. Lo forró con los trapitos, dejó dentro la comida, la leche, la carne cortadita, todo lo que tenía. Todo lo que ellos necesitaban, y entonces se alejó. Se quedó a pocos metros, escondida, solo esperando. El viento se hizo más fuerte, el cielo oscureció por completo. La primera gota cayó gruesa, pesada, luego la segunda. Y la tercera vino acompañada de un trueno. Ella abrazó sus rodillas, quería irse, pero también quería quedarse. Y entonces apareció una patita. Despacio, saliendo entre las hojas, pequeña, tímida, temblorosa. Fue hasta el borde del tambor, olfateó, sintió el olor de la comida, entró. Luego otra, y otra más, una a una, como si lo hubieran decidido en silencio. Las 6 pequeñas vidas entraron allí. No dijeron nada, pero aceptaron. La lluvia se intensificó, el matorral se empapó, pero dentro del tambor estaba seco. Y había carne, había leche, y había olor a tela limpia. La niña lo vio todo desde lejos y lloró en silencio con el corazón, porque en ese instante supo que había hecho todo lo posible, y por primera vez ellos habían elegido quedarse. Volvió corriendo a casa, con la ropa pegada al cuerpo, los pies empapados, pero el corazón lo dejó allí, dentro de un tambor, junto a 6 gatitos que por primera vez dormirían calientitos. Si esto te hizo respirar hondo, es porque en el fondo también lo entiendes. El amor no es lo que decimos, es lo que hacemos cuando nadie nos ve y cuando no hay garantía de que vaya a salir bien. Ella no sabía si volverían al día siguiente, pero esa noche, solo esa noche, estaban protegidos, y eso ya lo era todo. Dentro del tambor, todo era silencio. Afuera, la lluvia golpeaba como un tambor gigante, marcando el ritmo de lo que quedaba de aquella tarde triste. Pero allí dentro,
había calor. Un calor suave, distinto al que conocían. No era el calor de la lucha por sobrevivir. Era otro tipo. Era el calor de estar vivo y ser cuidado. Los 6 estaban acostados juntos, los cuerpos pegados como siempre, pero ahora era diferente. La panza no dolía tanto. El frío ya no se metía en los huesos. El más pequeño miraba hacia la entrada del tambor, como esperando que el mundo exterior no cambiara de opinión. Sentía el olor de la leche que aún quedaba, mezclado con la tela vieja que la niña había dejado. Ella, la niña. El pensamiento no era claro, porque ellos aún no sabían pensar como humanos, pero sabían sentir, y dentro de ellos nacía algo nuevo: gratitud y miedo. Gratitud por la manta, por la carne, por el agua limpia, por el tambor, por la presencia constante, pero miedo también. Miedo de que todo eso desapareciera, de que ella se fuera como se fue mamá, de que el tambor se volviera solo otro recuerdo. El mayor cerró los ojos y recordó. La leche tibia de mamá, las lamidas cariñosas que los hacían dormir, la barriga grande y suave que era mundo y refugio. Ella lo era todo, pero ahora había otra presencia, otra figura que se repetía todos los días, que dejaba comida con cuidado, que hablaba bajito, que nunca lastimaba. Ella no tenía pelos, pero tenía manos delicadas, ojos tranquilos y un olor a mundo de afuera mezclado con ternura. El segundo más pequeño suspiró y, por un instante, pensó en ella como pensaba en mamá. No igual, pero parecida. Una figura que venía cuando el dolor apretaba, que calentaba el pecho sin tocar, que hacía que el miedo pareciera más pequeño. No sabían ponerle nombre a eso, pero sabían sentir. Y lo que sentían ahí, dentro del tambor, era esperanza. Por primera vez, la noche no era enemiga, era descanso. El más miedoso de los 6 aún miraba hacia la entrada, con los ojos muy abiertos. No confiaba del todo, pero tampoco quería huir otra vez. No quería volver a dormir mojado, ni despertar con el estómago vacío. Al día siguiente, ella volvería, ellos lo sabían, no porque alguien lo hubiera dicho, sino porque, en el fondo del pecho, ya la esperaban. La imagen de la niña llegaba como un reflejo en el agua, una sombra de ternura, un susurro de «todo va a estar bien». Y ahí, entre trapitos mojados y restos de carne, nacía una certeza tímida. Tal vez, solo tal vez, aún era posible confiar. Y eso era el primer paso hacia adelante. El sol volvió despacio, como pidiendo permiso. Secaba la tierra mojada, calentaba las piedras, hacía brillar las gotas que caían de las hojas. En el matorral todavía había silencio, pero era un silencio distinto, no el de la soledad, sino el de la espera. Dentro del tambor, 6 cuerpos se estiraban, perezosos, como quien redescubre el placer de despertar con calma. El calor del sol entraba por las rendijas, calentando los trapitos aún húmedos de la noche anterior, y, en medio de todo eso, había una expectativa. No sabían la hora, pero sabían que ella siempre venía después de la luz, y llegó, como siempre. Cabello amarrado con prisa, las zapatillas sucias de tierra, un recipiente en cada mano, croquetas mezcladas con carne picada, y en el tazón, leche tibia. La mochila, una sorpresa, ramitas delgadas, adornadas con cintas de colores. Se acercó al tambor con cuidado. Ya sabía que ellos la oían antes de verla, y ahí estaban. Los 6, con la mirada más viva, los cuerpos más redondeados, los movimientos más firmes, todavía un poco sucios, sí, las patas manchadas de barro, el pelaje con restos de hojas pegadas, pero había algo nuevo. Estaban adorables, más gorditos, más ellos. El primero en salir fue el de siempre, el curioso. Se acercó al cuenco, comió con prisa y, en lugar de huir, se quedó allí, mirándola. Ella se agachó, sin hacer ruido, con la mano extendida y los ojos atentos. Él se acercó más, despacio, hasta que su hocico rozó la palma de su mano. Y ella, con la punta de los dedos, lo tocó. El cuerpo estaba tibio, vibrando levemente. Él no huyó, no se encogió. Solo se quedó allí, sintiendo. Y entonces, un sonido bajo, casi tímido, escapó. Ronroneo, débil, vacilante, pero inconfundible. Ella contuvo la respiración.
El tiempo pareció detenerse. Ese sonido, esa pequeña vibración de confianza, fue más que un ronroneo. Fue una entrega. Un «te dejo». Un «está bien». Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que eso era raro. Sabía que era sagrado. Los otros observaban desde lejos, pegados al tambor, cautelosos, pero atentos. Entonces, ella extendió los brazos con cuidado. Intentó tomar al más tranquilo, pero él se asustó. Saltó de su regazo, corrió al tambor y se escondió entre los trapos. Ella no insistió. No lo llamó. Solo se sentó en el suelo, con las manos en el regazo, y esperó. Minutos después, sacó de la mochila las ramitas con cintas en las puntas y comenzó a moverlas en el aire, como si dibujara caminos invisibles. El sonido del papel, el movimiento suave de las cintas, llamaban la atención. El primero en acercarse fue el mismo que ronroneó. Saltó con ligereza sobre el hilo. La cintita se movió. Pronto vino otro. Y uno más. Ella reía bajito. No quería espantar, solo quería jugar. El miedo, por un momento, dio paso a la alegría. Todavía se escondían cuando ella llegaba. Todavía se asustaban con movimientos bruscos. Pero ahora había un puente. Y estaba hecho de carne picada, trapos viejos y cintas bailando en el aire. Si alguien pasara por ahí, tal vez solo vería a una niña jugando con gatos. Pero allí, bajo el sol, entre maleza y tierra seca, estaba ocurriendo algo mayor, algo que no se puede explicar con palabras, pero que lo cambia todo. Su toque no solo curó el cuerpo, curó algo que venía doliendo desde el principio, algo que los gatitos ni sabían que dolía: la ausencia de amor. Y allí, en ese instante, sintieron que el mundo podía ser menos cruel, que existían manos que no hacían daño, y que tal vez confiar no era tan peligroso después de todo. El viento volvió antes que la lluvia, otra vez. Silbaba entre los árboles, doblaba ramas, arrastraba hojas secas y levantaba polvo en el aire. El cielo se oscurecía con cada minuto y ella sabía lo que venía. Corrió a casa, agarró el viejo impermeable, las botas de lluvia agujereadas y la bolsa de siempre. Esta vez no era solo por comida, era por protección. En la mochila, un trozo de lona que había encontrado en el fondo del patio. Salió corriendo, como quien carga el mundo en los brazos. Llegó al matorral con el pecho agitado. La primera gota cayó antes siquiera de que lograra desatar la lona. El tambor seguía allí, pero temblaba con el viento. Las hojas alrededor volaban en remolinos. Ella arrojó la lona encima. La amarró a las ramas, colocó piedras en las esquinas. Los trapos dentro del tambor ya empezaban a mojarse, pero ellos estaban allí, los 6, asustados, mojados, esperándola. No los tocó. Sabía que eso los asustaría, pero habló bajito, casi como una plegaria. «Va a pasar, estoy aquí». La lluvia cayó fuerte durante horas. La niña se refugió en una construcción cercana. Se quedó mirando. Y solo se fue cuando el cielo clareó un poco y el viento se calmó. A la mañana siguiente, regresó con el corazón encogido. Sentía que algo andaba mal. Y tenía razón. 5 corrieron hacia ella al oír el sonido familiar de sus pasos, pero uno no. Estaba al fondo del tambor, encogido, temblando, con los ojos entrecerrados, la nariz goteando, la respiración corta, con pequeños estertores. Se arrodilló despacio, con la mano en el corazón. La voz casi se quebró. «No, por favor». Las lágrimas le brotaron antes siquiera de tocarlo. No reaccionó al olor de la carne, ni se movió cuando sus hermanos lo empujaron con el hocico. Ella lloró, lloró de verdad. No era un llanto de niña. Era el llanto de quien entiende, por primera vez, lo que es perder algo que ni siquiera tuvo tiempo de tener. Logró tomarlo en brazos, pero los demás huyeron. Se quedaron mirando desde lejos. Ella quería tomarlos a todos, quería abrazarlos, calentarlos contra el pecho, llevarlos a casa, salvarlos, pero no sabía cómo. Le temblaban las manos. El miedo de espantarlos era mayor que el valor de intentarlo. Se sentó en el suelo, con el gatito enfermo en las manos. Ya no resistía. Estaba rendido. Miró el tambor. Y entendió algo que aún no sabía decir en voz alta. Eso era lo que quería hacer con su vida. Cuidarlos. Salvar a cada uno. Pero no sabía por dónde empezar. Era solo una niña, con botas rotas, un impermeable demasiado grande.
una bolsa del mercado y un corazón que ya no cabía en su pecho. Se quedó allí un buen rato, observando cómo el pequeño respiraba con dificultad, y prometió, en silencio, no los dejaría solos. Ni ese día, ni nunca más. El cielo seguía nublado, pero dentro de ella nacía una urgencia nueva, una carrera contra el tiempo, y ella, aunque no lo supiera todo, estaba dispuesta a intentarlo. Subió las escaleras con el corazón a mil, en los brazos, el gatito enfermo, envuelto en una toalla suave, tan liviano, tan tibio, tan frágil. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero aún subía. Aún lo colocó sobre la cama, en un rincón cubierto con trapos limpios, encendió una lámpara de luz cálida, puso una botellita con agua tibia junto a su cuerpo, se sentó en el suelo al lado de la cama y se quedó allí, sin saber si llorar o sonreír. Él estaba allí, en casa, con ella. Fue hasta la computadora y empezó a buscar todo lo que pudo. Cómo cuidar a un gatito enfermo, cómo rescatar gatos de la calle, gatos con secreción nasal. Leyó por horas, tomó notas, vio videos, el pecho apretado por el miedo, pero la mente decidida. Lo iba a cuidar. Y traería a los hermanos también. Sabía que no se dejarían alzar en brazos, que huirían si intentaba atraparlos, pero una idea comenzó a tomar forma, simple, directa. Cerrar el tambor. Aunque era una idea obvia para adultos, ella era solo una niña intentando ayudar. Si lograba que todos estuvieran dentro al mismo tiempo, podía usar una tabla grande, de las que su padre usaba en el taller, cubrir la abertura y llevarlos a todos de una vez. No era perfecto, pero era posible. Se levantó de la silla, fue al cuarto y miró al pequeño dormido. La respiración seguía difícil, pero los ojos ahora estaban cerrados. Parecía seguro, y tal vez lo estaba. Pasó el resto de la noche preparando el cuarto. Empujó la cama hacia la pared, cubrió el suelo con toallas, cajas de cartón, trapos viejos, puso una manta sobre la alfombra, cerró todas las ventanas para que no entrara viento ni pudieran escaparse, y dejó a los perros en el patio. Sabía que sus ladridos podían asustar aún más a los gatitos. Todo estaba listo. Solo faltaba el valor y la oportunidad. A la mañana siguiente, se levantó antes que el sol. Revisó al gatito. Aún respiraba. Débil, pero vivo. Lo envolvió en la toalla y lo dejó durmiendo bajo la luz del abajur. Le dio una última caricia. Apretó los labios. Y salió. En el camino, el corazón le retumbaba en el pecho. Va a salir bien. Va a salir bien. Cada paso era un ruego silencioso para que todos los gatitos estuvieran allí. Para que realmente pudiera lograrlo. Al llegar, vio sus ojitos brillando dentro del tambor. Todos estaban allí. Con las manos temblorosas, tomó la tabla. Pasó la carne y la leche al interior. Esperó. Ellos empezaron a comer, uno por uno, sin saber lo que venía. Cerró con rapidez, pero sin ruido. Cubrió con piedras, amarró con cuerda. El tambor estaba pesado, pero encontró la forma de arrastrarlo. No era la fuerza física lo que la movía. Era otra fuerza, más poderosa, la fuerza de quien elige cuidar, incluso sin saber exactamente cómo. El tambor pesaba más de lo que imaginaba, pero lo arrastraba con ambas manos, los pies resbalando en la tierra húmeda, el cuerpo inclinado hacia atrás como quien arrastra una misión. Llegó a casa con el corazón en la garganta y los brazos temblando. Llamó a su madre, pidió ayuda para meterlo en la habitación. No explicó mucho, solo que lo necesitaba, que era importante, que estaban vivos y la necesitaban. Como había crecido en un hogar lleno de amor, no hubo críticas, solo definiciones maduras de responsabilidad. Cerró la puerta, levantó la tabla con cuidado. Dentro, 6 ojitos la miraban, asustados, los cuerpos encogidos, temblando, pegados unos a otros. Ella se sentó en el suelo, colocó un cuenco de leche tibia cerca y esperó. No quería forzar. El primero en salir fue el más valiente, pero ahora temblaba. No sabía dónde estaba, ni por qué. La habitación era demasiado oscura, demasiado grande, pero estaba cálida. Ella lo tomó en brazos con cuidado. El cuerpo temblaba entre sus manos, liviano como una pluma, caliente como fiebre. No maulló. Solo respiraba rápido, el corazón acelerado. Ella lo abrazó contra su pecho, sentada en el suelo. Lo cubrió con una manta, apoyó la mejilla en su cabecita y esperó.
Poco a poco, su respiración se hizo más lenta y se quedó dormido. Por primera vez, durmió sin lluvia, sin viento, sin frío, sin miedo. Durmió con el sonido de un corazón latiendo cerca. El resto del día fue así. Ella colocando trapos, recipientes, intentando crear un nido de seguridad. Uno por uno, ellos salían del tambor, cada quien a su tiempo, cada quien con sus sustos, sus recuerdos, su hambre y su valentía. Cuando todos estaban afuera, desmontó el tambor, lavó los recipientes y cerró la puerta. Su casa, ahora, era ese cuarto. El gatito enfermo seguía durmiendo en la esquina, pero reaccionó al ver a sus hermanos. Ella cambiaba los trapos con frecuencia. Se quedaba a su lado, acariciándole la espalda como si dijera: «Quédate aquí, quédate un poquito más». Por la tarde, fue a la tienda de mascotas del barrio. Llevó una foto, describió lo que él tenía. El dueño la escuchó con atención, buscó una cajita, leyó el prospecto con ella. Era lo único que podía recomendar, ya que ella no podía pagar una consulta. El medicamento no era barato, no tenía todo el dinero. Volvió a casa. Fue al armario. Tomó su alcancía azul, llena de monedas y sueños pequeños. Ahí guardaba todo lo que le daban de cambio, de regalo. La rompió con un martillo, apretando fuerte para no llorar. No le dolían las monedas, estaba haciendo lo necesario. Contó moneda por moneda en el mostrador. El dueño aceptó con una sonrisa suave. «Va a salir bien, ¿sí?» Volvió a casa con el frasco en la mano y el corazón lleno. No era solo medicina, era una promesa. Esa noche, el cuarto olía a trapos limpios y comida fresca. Había maullidos suaves por aquí y por allá. Y un silencio nuevo, un silencio de paz. Se sentó en el centro del suelo, entre cajas, cuencos y cuerpecitos pequeños. Uno en su regazo, otro durmiendo en la alfombra. Dos jugando con un calcetín viejo. La niña miraba todo y no decía nada, pero por dentro, todo gritaba. Era amor, era cuidado. Era eso que, sin saber, siempre había querido hacer, y ahora lo estaba haciendo, uno por uno. Día tras día. Los primeros días fueron de silencio y sombras. Se escondían detrás de la cómoda, dentro de las cajas, bajo la manta que ella doblaba con tanto cariño. Aún sentían miedo, incluso con la leche fresca siempre lista, la comida en su rinconcito, el agua limpia cambiada 3 veces al día, incluso con el cuarto tibio por el sol de la tarde y la voz suave que decía sus nombres. Antes incluso de que los tuvieran, ya les hablaba todo el tiempo, como si fueran hermanitos menores. Les contaba sobre la escuela, sobre sus miedos, sobre los días en que también se sentía sola. Y quizás, poco a poco, ellos entendían. Quizás reconocían el tono dulce, constante, sincero, porque empezaron a aparecer más, poco a poco. Por la mañana, espiaban desde la caja. Por la tarde, se arriesgaban hasta el centro de la alfombra. Por la noche, dormían más cerca unos de otros, más cerca de ella. El enfermizo empezó a mejorar. Aún le goteaba un poco la nariz, pero sus ojos estaban más abiertos, su respiración más suave. Ronroneaba débilmente cada vez que ella le cambiaba el trapito. Y fue él el primero en recibir un nombre. Lo llamó Flor, porque, según ella, era como una flor que casi se marchita, pero recibió sol y agua a tiempo. Después vino Ceniza, el más tímido, con pelaje color humo y una mirada que siempre parecía preguntar: ¿ya puedo confiar? Luz, la más aventurera, con manchas claras en el rostro y energía en los ojos. Miel, la que dormía pegada a la almohada. Sereno, el que siempre bostezaba, perezoso y tranquilo. Y el último, el más pequeño, Eco, porque era el que más maullaba, como si su voz hiciera eco por toda la casa. Escribió los nombres en un cuaderno, dibujó a cada uno con lápices de colores, trazos simples y llenos de cariño. Era como si al dibujarlos le dijera al mundo: estos son míos. Y ellos empezaron a vivir ahí, de verdad. Jugaban con bolitas de papel que ella lanzaba, trepaban los cojines, se deslizaban por el suelo. Uno aprendió a escalar la cortina, lo que se convirtió en una aventura diaria y un pequeño caos. Otro descubrió el placer de dormir en su regazo, y ahí se quedaba, horas, ronroneando y soñando. La casa tenía más ruido ahora, más vida, más pelitos en las esquinas y cuencos repartidos por el suelo. Pero también tenía más risas, más presencia,
más corazón. Ella ya no era solo una niña, era hermana, enfermera, cuidadora, y ellos no eran solo gatitos, eran historia, elección, un pequeño milagro que cabía dentro de casa. ¿Aún se escondían a veces? Sí, pero ya no era miedo, era costumbre, porque en el fondo, ya sabían, ahora tenían un hogar. Salió de casa sin hacer ruido, caminó despacio. El camino al matorral ya no asustaba, pero tampoco era liviano, era un regreso, y sabía que esta vez sería el último. Al llegar su corazón se calmó. El matorral ya no era el mismo, las hojas estaban secas, el suelo cubierto de ramas quebradas, el tambor ya no estaba, ni los recipientes, ni el sonido de pasitos corriendo entre las plantas, solo el viento y el silencio. Caminó un poco, los pies hundiéndose en la tierra suelta. Fue hasta el borde del camino, como si un hilo invisible la guiara. Y allí, entre el pasto ralo y las piedras, lo vio. Un cuerpo, casi inexistente, casi todo cubierto de hojas secas y polvo. Pequeño, inmóvil, encorvado como quien intentó proteger lo que amaba hasta el final. No lloró de inmediato. Se quedó quieta, mirando. El color era inconfundible, caramelo claro, y la manchita oscura detrás de la oreja todavía estaba allí. Era ella, la madre. El tiempo había pasado, pero el amor seguía, y ahora, frente a ella, la niña veía más que un cuerpo. Veía toda la historia, el sacrificio, el instinto, el amor silencioso de una madre que fue hasta el límite por 6 vidas que jamás entenderían lo que ella perdió. Se agachó, la miró sin miedo, luego se levantó y se fue corriendo, sin decir nada. Volvió poco después, con la pala de su padre en los brazos, las manos sudando frío, los ojos firmes. Cavó despacio, no tenía prisa. Con cada golpe a la tierra, sentía que construía más que una tumba. Le estaba dando lo que nadie le dio antes. Un lugar, un final digno. Cuando el hoyo estuvo listo, tomó el cuerpo con cuidado, usando bolsas plásticas y un guante improvisado. Lo colocó con respeto, acomodando la cabeza hacia un lado, como quien arropa el sueño de alguien querido. Cubrió con tierra, con hojas secas, con silencio. Del bolsillo sacó una flor, recogida en el jardín antes de salir. Amarilla, simple y viva. La enterró sobre la tierra blanda, justo en el centro. Se quedó de pie un rato, mirando el lugar. Luego se arrodilló, pasó los dedos por el suelo, como si fuera piel, y susurró: «Tú cuidaste de ellos primero. Ahora, me toca a mí». El viento sopló despacio, levantando polvo y pétalos. Cerró los ojos, respiró hondo y se levantó. Ese día, no lloró con desesperación, lloró con gratitud, porque entendió que toda historia de amor, incluso las que terminan pronto, dejan raíces y florecen de otro modo. Volvió a casa con el alma en paz y, por primera vez, al mirar a los 6 gatitos en el cuarto, sintió que todos estaban completos, porque ahora ya no faltaba nadie.